Y vamos a seguir con nuestro tema, construyendo tu nuevo yo. Y la verdad que este es un reto o una tarea para toda la vida, porque Dios nos da esa aspiración, ese anhelo de, de avanzar, ¿verdad? No creo que alguien esté conforme con el nivel en el que se encuentra en cualquier área de nuestra vida, ya sea en lo físico, ya sea en lo material o económico, ya sea en lo emocional, ¿verdad? Pero yo quisiera hoy que pensáramos en cuanto a nuestro carácter, ¿verdad? Creo que es el área donde más necesitamos estar trabajando de forma constante y persistente. Vamos a leer algunas porciones de la Biblia que nos van a ayudar, a alentar, a inspirar, a seguir el llamado que Dios nos ha dado, la invitación que nos ha hecho, la declaración que ha hecho de nosotros, que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y sobre todo que nos ha hecho sus hijos, y como hijos entonces Él espera que reflejemos su carácter. Así es. Entonces yo creo que es bueno tener claro a dónde vamos, o al menos a dónde quiere llevarnos Dios, para unirnos a ese propósito eterno. Y entonces todo lo que Él haga, las herramientas que Él utilice, saber que no es un accidente, sino que es parte del proceso, y que finalmente Dios va a concluir aquella buena obra que ha empezado en nuestros corazones. Él no deja nada a medias. En México es muy común que vemos construcciones a medias. Algunas ya están terminadas y las varillas ahí todavía están arriba. ¿Por qué las dejan las varillas? Ya están en el quinto piso y ahí están las varillas todavía. Bueno, a lo mejor piensan que un día van a hacer un sexto piso, no sé. Pero Dios completa, termina, sobre Él perfeccionará la obra que ha iniciado en nosotros. Y es importante saber lo que Él dice de cada uno de nosotros, el potencial que ha puesto en cada uno de nosotros, su presencia, su espíritu, su palabra que es creativa, que nos ha dado. Y esto nos ayuda a formar nuevos hábitos, a desarrollar un carácter más parecido al de Cristo. La salud física es tan importante, ¿verdad? Hace mucho escuché a un pastor que dijo, hablando a pastores, dice: si ustedes hacen ejercicio todos los días, tienen el hábito de hacer ejercicio, pueden prolongar su ministerio 10 años. Me llamó la atención, 10 años, prolongar su ministerio. No hablando de vida, sino de una vida útil, ¿verdad? Porque vivir no es vivir, sino vivir siendo todavía, cumpliendo aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Ahora, en todas esas metas, propósitos que tenemos de mejorar la salud, el desarrollo espiritual, los hábitos y el trabajo en el carácter, vamos a encontrar obstáculos. O alguien hace ejercicio bien rápido así, o sea, ya tiene el hábito y no batalla para despertarse o para empezar a entrenar. A lo mejor, ¿verdad? Pero la mayoría, todos enfrentamos a veces, aunque nos gusta trabajar, hay días que no queremos ir a trabajar. Los que no trabajan no saben qué es eso, ¿eh? Los que no van al gimnasio, pues tampoco no saben qué es eso. Pero en la casa, ¿cuántas veces está ahí todo el tiradero y a veces no tenemos ganas de recoger? No digan amén, pero ay, para orar, para venir en la mañana a ser puntuales. Ay, es mi día. Recuerde que es el día del Señor. Yo sí tengo mucho celo, porque es que para trabajar nos levantamos a una hora determinada y somos puntuales, y para reunirnos, que al cabo que es domingo. Ay, ni empiezan a la hora que dicen. Y pretextos, ¿verdad? Pero tenemos que recordarnos, es el día del Señor. ¿Pueden decirlo conmigo? El domingo es el día del Señor. Entonces, todos tenemos ganas de quedarnos un rato más en la cama. A veces suena la alarma y un ratito más, y ese ratito se va en una hora. Pero podemos hacer trucos para ganarle a eso. Cuando estaba más joven y tenía más sueño, ya me estoy haciendo viejo porque ya parece que me da menos sueño. Tenía, la alarma sonaba, no me recuerdo que me levantaba en esos días, pero sí me costaba levantarme. Entonces ideé una estrategia, puse el despertador una recámara lejos de donde estaba yo.
Entonces sonaba y pues tenía que salirme de la cama y detener la alarma. Entonces ya me salía, ya era más fácil despertar que ni estar ahí otro ratito, y ese ratito se va. Entonces, si le pasa el domingo, le aconsejo que ponga su alarma lejos y le haga caso, vaya a apagarla y luego siga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque qué tal que va y la apaga y ahí en esa otra recámara encuentra otro lugar para... No importa el obstáculo, el tamaño, puede dar risas porque será obstáculos que usted no enfrenta u otro, pero la verdad es que cuando queremos avanzar, cuando queremos mejorar, cuando queremos, hablando sobre todo de la superación personal, vamos a encontrar obstáculos, cosas, voces que nos quieren frenar. Y el secreto está entonces en oír la voz superior, la voz de Dios y la voz de nuestro espíritu que siempre anhela más de Dios, quiere más de Dios. Mateo 20, verso 29 nos relata el siguiente incidente. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaron aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego los siguieron. Oremos. Padre, gracias te damos por tu presencia en este lugar. Según tu promesa, donde están dos o tres, allí estás en medio de ellos. Y podemos sentirlo, Señor. Gracias por el gozo que nos das. Gracias por la expectativa que nos das. Gracias por esta lectura de tu palabra. Yo ruego que unjas nuestros oídos y podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Este relato es muy ilustrativo. Nos habla, ¿verdad?, de algunas cosas que a veces nos preguntamos, pues, ¿qué preguntas, no? ¿Por qué pregunta el Señor algo que es tan obvio? Pues, si estaban clamando y Él ve que están ciegos, pues no tenía para qué preguntarles. La cosa es que a veces nosotros pedimos cosas diferentes a las que Dios quisiera darnos, o Dios quiere darnos muchas más cosas de las que pudiéramos pedir, pero también es importante cuando oramos ser específicos, aunque Dios conoce nuestra necesidad, es bueno pedir específicamente, porque a veces, Señor, bendíceme, pero tiene 1000 bendiciones o 1001, ¿no es cierto? Entonces yo quiero una bendición así ya está. Esto es lo que necesito, no, esta es la bendición. Entonces nos habla de que si es cierto, Dios es omnisciente, lo sabe todo, pero Él espera que tú ores en el Espíritu, ores también con inteligencia, ¿verdad? Que articules bien tus peticiones delante de Dios. Ahora, el verso 29 dice que había una gran multitud que seguía al Señor y no todos estaban siendo bendecidos. Había en la multitud muchísimos que tenían necesidades de diversa, ya sea de salud, ya sea económica, eran tan humanos como ustedes y yo, con diversas situaciones que necesitaban la intervención de Dios y no todos estaban recibiendo la bendición de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la multitud y estos hombres ciegos? Que la multitud eran espectadores. Espero que no esté aquí ninguno de espectador, sino que haya venido a adorar, a ofrecer al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración. Así es, y aprender de Él. Entonces, estos dos ciegos, cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, eso es importante, tenían una limitación en un sentido, pero tienen otro bien desarrollado. Es una de las capacidades del ser humano, que cuando hay una limitación en un miembro, los demás se desarrollan, se hacen más agudos, más sensibles. Y ellos habían desarrollado más el oído, y seguramente que la multitud que seguía a Jesús de alguna forma exclamaban alabanzas por lo que había realizado, por lo que miraban en su vida. Entonces esto, ¿verdad?, les dio esperanza y comenzaron a no solamente decir: Señor, ten misericordia de mí, Hijo de David, míranos, acá estamos. ¿Qué hacían ellos? Gritaban. Así es. Era tales sus gritos que la multitud les dijo: cállense. Qué egoístas, ¿no?
¿Querían a Jesús solo para ellos? No. Una de las pruebas de ser cristiano, de que Jesús está contigo, es que queremos compartirlo con otros. Nos sentimos tan satisfechos, nos sentimos tan completos, nos ha bendecido tanto que queremos que otros también sean igualmente o más bendecidos. Y queremos presentar a Jesús, queremos allanar el camino, acercarlos, llevarlos a Jesús. Y ellos, sin embargo, decían, cállense. Sin embargo, los dos ciegos, ¿qué hicieron? Gritaron más fuerte. Entonces, fíjate, ese es un punto importante. Vamos a encontrar voces que nos quieran callar, otros que digan, no exageres, no es para tanto. Hace tiempo teníamos reuniones más largas de unas 3 horas, no sé si recuerdan. Y un día me escuchó, yo estaba ahí en la puerta, en el cerquita, y pasaron. Dice, mira qué bonita congregación, iglesia. Y dije, ¿conoces algo? Y dijeron, no, ¿y qué crees? Se avientan 3 horas ahí. Se avientan 3 horas ahí. Entonces la gente dice, no exageres, otra vez el miércoles, y ya fuiste el domingo. Ya con un versículo que leas, ¿para qué lees todo el capítulo? Otra vez a cantar, otra vez a practicar. Es decir, hay voces externas e internas que te pueden querer limitar y decir, ¿verdad?, que no es para tanto, que no exageres, pero hay parte de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, que va a anhelar más de Dios. Y es la voz que debemos dejar que surja, que gane, que se sobreponga. Ese anhelo de conocer a Dios más de cerca, ese anhelo de experimentar su poder, como Pablo lo decía, de experimentar más la vida plena y abundante que Él nos ofrece. Yo no sé cuántos aquí ya crean que es todo lo que Dios tiene para darles. No, hay muchísimo más que Dios quiere bendecirnos. Tenemos muchas bendiciones por las cuales hay que agradecerle y las podemos disfrutar. Pero también necesitamos que hay más, mucho más de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida hay mucho más, con lo cual Dios quiere que seamos plenos, que seamos completos, que vayamos avanzando, que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Entonces necesitamos no hacer caso a las voces que dicen que no se puede, ¿verdad?, que es por demás, o la misma voz tuya quizás que te bloquea, que te impide, que te limita, que te estaciona, y saber que ese anhelo, esa necesidad de querer ver más la gloria de Dios, ver milagros en mi vida y en las demás, necesitamos clamar, levantar la voz, y el Señor escucha a los que claman. Escucha la oración. Hace mucho le preguntaron a un salvavidas, oye, ¿y cómo puedes distinguir cuando alguien está jugando y nada más pide auxilio, nada más por bromear? Dice, no, es que es muy diferente. La voz de alguien que se anda ahogando, alguien que necesita, es muy diferente. Se percibe la forma en que grita. Exactamente eso es lo que Dios percibe. Cuando hay un verdadero anhelo, cuando hay una verdadera sed de un acercamiento, de un conocimiento más de su presencia, que va más allá de la necesidad física. Esto de la ilustración, por eso el Señor le pregunta, porque a veces pedimos cosas pequeñas, pedimos cosas terrenales nada más, cuando hay algo eterno, cuando hay algo mayor con lo cual quiere bendecirnos. Y aquí, hablando de la visión, obviamente, que es la natural, Helen Keller, una invidente, dijo, no sé qué sea peor, si no mirar o no tener visión. Y es que así nos pasa, a veces tenemos la vista natural, pero no tenemos la vista espiritual, o no tenemos la visión de lo que Dios quiere, que no podemos ver lo que Dios ha planteado para nosotros, lo que Dios ha planeado para nosotros, lo que Dios espera, lo que Dios quiere que logremos cada uno de nosotros. Entonces sí, es importante que en esto de pedir a Dios y de ser la mejor versión, de ser una reconstrucción del yo, poder ir al modelo, al creador, a nuestro Señor, nuestro Padre. ¿Con qué objetivo me diseñó? ¿Cómo me diseñó? ¿O cómo quiere Dios que yo sea? ¿Qué espera de mí? No solamente qué quiero ser yo, que sería muy bueno eso, ¿no?
porque a veces nada más nos movemos con la inercia, con el vuelo, nos empuja la multitud, seguimos la corriente y vamos nada más. Nos levantamos, comemos, trabajamos, dormimos y otra vez. Una rutina. Cuando debe haber un objetivo mayor que nos impulsa, que nos motiva. Y esto es, ¿verdad? Cumplir el llamado de Dios, cumplir el propósito de Dios. La razón por la que estamos aquí en la tierra tiene que estar clara en nuestro corazón, en nuestra mente, y entonces sí podemos trabajar hacia allá para ser la persona que Dios quiere que yo sea. Entonces, según este relato, ¿verdad? Vemos que no vamos a escuchar las voces que quieren detenernos, no vamos a perder nuestra identidad ni conformarnos a lo que otros dicen, sino que cada uno tener claro mi propósito y también mis limitaciones, mis necesidades. ¿Han oído oír que no hay más ciego que el que no quiere ver? A veces pensamos que todo está bien, ¿verdad? Y por eso es importante también leer la Escritura, presentarnos ante Dios y que Él nos examine, porque pudiéramos pensar que estamos completos, que ya no hay nada que arreglar en mi vida, pero ¿qué dice el Señor? A la luz de la Biblia, ¿cómo está mi carácter? ¿Cómo es mi conducta? Lo importante es que aquí está el sanador. Aquí está el Señor con los presentes. Así es. Y a pesar de que otros dicen que nos callemos, vamos a seguir clamando al Señor. Vamos a avanzar hasta obtener el milagro que necesitamos. ¿Cómo miramos a Dios nosotros? ¿Cómo nos miramos a nosotros? Esto es importante porque eso es lo que nos va a hacer que nos acerquemos o nos alejemos de Él. Necesitamos seguir, ¿verdad? Cada día con esa decisión de conocer un poco más sus planes, su propósito, su presencia, su carácter, y que realmente finalmente Dios quiere que yo me parezca a Él. Ese es el propósito eterno de Dios, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y para esto tenemos que vencer las distracciones que habrá a nuestro alrededor, quizás las inseguridades, quizás falta de expectativa, falta de sueños, falta de fe, la falta de visión de lo que Dios dice que yo soy. Hay un relato en el Antiguo Testamento que nos va a ilustrar o ayudar un poco a comprender esto, que vamos a encontrar barreras, obstáculos, a veces insalvables aparentemente, a veces que pensamos que no se podrá penetrar, que no se podrá romper esa barrera, pero que si está el Señor con nosotros vamos a poder avanzar. Así es, hay una voz, ¿verdad?, que nos llama, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. Vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Cuando hablamos de que lo mejor está por venir, es algo que Dios promete. No solamente una frase muy bonita, sino, o podría decir, no, es todo lo contrario, viene la tribulación, viene la destrucción, la tercera guerra mundial se va a desatar y que la contaminación, y no es posible que venga lo mejor. Depende qué voces estás oyendo. Depende, ¿verdad?, en quién estás creyendo. Porque en medio a través de la historia vemos ciclos, vemos situaciones desesperantes y tristes, pero siempre vemos al pueblo de Dios triunfando. Vemos a la iglesia de Dios expandiéndose en medio del imperio más opresor, más cruel, el imperio romano. Y ahí la iglesia floreció y se multiplicó y no hubo quien la detuviera. Y Jesús sigue edificando su iglesia. Por tanto, la iglesia va a seguir avanzando. Pero tú eres la iglesia. Necesitamos seguir avanzando. ¿Así es? Sí, porque el Señor está con nosotros y hay una promesa. Hay una promesa que está ahí para que tú y yo la tomemos. Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso debería ser suficiente para crear una sed de Dios que nos haga clamar como aquellos ciegos: Señor, ten misericordia, ten compasión de mí. La vida que estoy viviendo no es la vida abundante que tú prometiste, o al menos la que yo aspiro, la que yo quisiera. Hay algo más, yo sé que hay algo más. Cuando entendemos, sabemos que hay algo más, entonces podemos clamar al Señor y seguir avanzando. Josué capítulo 6 nos habla. Israel ya salió de estar esclavizado por más de 400 años
y el Señor les repitió que Él los había sacado con mano fuerte, con brazo extendido. Conocemos el relato como cuando salieron, el Señor abrió el mar rojo para que cruzaran en seco, abrió un camino donde no había camino. Y ahora ya están por conquistar la tierra prometida. Pasaron muchos años en el desierto, ¿verdad? Hasta que murieron los incrédulos, los que no esperaron, no creyeron. Ya están por entrar. Incluso hay otro milagro de que un río, el mar, ahora es el río Jordán, se abre y cruzan, pero ahora encuentran otro obstáculo. La primera ciudad que iban a conquistar, llamada Jericó, tenía unas murallas grandes, fuertes. En lo ancho podía caminar un coche, un carro. Entonces, eran bastante gruesas. Y los hebreos no traían pala, ni pico, ni bombas, ni nada. Entonces, ¿cómo iban a entrar? Y dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, está la situación enfrente, está el obstáculo enfrente, pero el Señor le dijo a José Manzano, y a José López, y a Javi Morales, y a cada uno. Podemos personalizar, ¿no? Necesitamos tener clara una palabra de Dios en nuestro corazón. Así es. Una cosa es lo que yo diga, yo predique, una cosa es lo que Dios hable a tu corazón. Lo que finalmente nos mueve, nos transforma es la palabra que se hace viva. Aquella que al leerla o al escucharla cobra vida, cobra sentido, es la que me motiva, es la que me hace avanzar. Por eso es importante que cada uno podamos oír la voz de Dios que habla a nuestro espíritu. Él nos conoce por nombre. Y ha pasado, ¿no? Que hay una, como en el relato que leímos al inicio, hay una multitud, pero solamente hay dos que se acercan. Hay una multitud, pero hay alguien que le habla. Ahora también aquí, aplicándolo, Dios le habla a Josué, pero esa voz que es para Josué es para todo el pueblo. ¿Sí? Entonces Dios te bendice, te lleva a la victoria, pero para que también guíes a otros a la victoria. ¿Qué es lo que dice? Pero el Señor le dijo a Josué. O sea, a pesar del obstáculo, a pesar del impedimento para avanzar, Dios da una palabra y dice, te he entregado Jericó a su rey y a todos los guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces vemos que las oposiciones pueden estar así humanamente imposibles, pero cuando Dios nos da una estrategia, entonces podemos seguir avanzando a pesar de las oposiciones. En ese relato, uno de los primeros milagros que sucede durante esos 7 días es que Israel aprende a guardar silencio. Porque más adelante, dentro de las instrucciones que se les da, es que iban a caminar, a dar una vuelta y nadie debería decir nada. Nada. Y es algo que necesitamos primero tener ese tiempo de quietud ante Dios para escuchar su voz. Porque estamos tan ocupados. Y luego si no estamos trabajando, pues sacamos el celular y ahí tienes 1000 ocupaciones. 1000 distracciones. Entonces, ¿a qué hora vamos a escuchar a Dios? Si no tenemos la quietud, no tenemos el reposo. Necesitamos, si queremos ver milagros como los vio Israel, necesitamos primero saber a dónde vamos. Israel tenía un propósito muy claro, que tenía una tierra prometida, una tierra por conquistar. Así es. Y luego aprendieron a escuchar, porque era un pueblo que siempre estaba murmurando, siempre estaban quejando, parecían mexicanos.
o nos parecemos a ellos, no sé qué. Al inicio dije, ¿no? Cuando hace frío nos quejamos del frío. Cuando hace calor nos quejamos del calor. Cuando llueve, ay, que lodazal. No llueve, ay, que sequía. Así eran los hebreos, quejándose siempre. Entonces, el primer milagro que experimentaron ellos es poder callarse, porque necesitamos tener silencio para escuchar la voz de Dios. A veces para escucharnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nuestro cuerpo nos pide algo y no le hacemos caso? Vamos a avanzar siguiendo las instrucciones del Señor. Así es. Él da instrucciones muy claras. Una vuelta, no pasa nada. Otro día, otra vuelta, no pasa nada. 6 días, no pasa nada. Bueno, pero a la 7ª vuelta, el último día, y después de gritar, ¿qué estrategia? ¿Qué? Las formas de Dios no son nuestras formas, pero son efectivas, y las nuestras no. Sus caminos no son nuestros caminos, pero son mejores los de Él, aunque sea estrecho. ¿Sí? Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero llevan a la muerte. Parece que es lo mejor, pero ve la consecuencia. Y no esperes verla en ti, verla en otros que siguieron esos caminos. Entonces vamos a seguir las instrucciones de Dios, aunque nos parezcan sin sentido, nos parezcan sin lógica. Vamos a avanzar creyendo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para mí. ¿Puedes decirlo? Dios quiere lo mejor para mí. Me falta seguir avanzando. Necesito seguir avanzando. No importa los obstáculos que enfrente, voy a pedir la dirección de Dios. Las murallas se pueden derribar. Así es. Cuando Dios nos da la estrategia y cumplimos esas indicaciones, vamos a ver murallas que se van a derribar. En el nombre de Jesús. Tenemos que hablar esa palabra que Dios dio a mi corazón, esa visión que Dios puso, y crear esa esperanza, esa expectativa, crear la atmósfera para que se desarrollen los milagros, y es hablando con fe las promesas de Dios. Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque le dijo Dios: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hablando en lo físico, he experimentado algunos días que ahora entiendo a los que se le bajan la pila. Estoy llegando a una edad donde comprendo cosas que no comprendía hace tiempo. Empezó hace 2 años, en mayo parece, si no me equivoco, que me dio el dengue. Y antes de que supiera que era el dengue, yo andaba trabajando en jornadas normales, pero a mediodía se me acababa la energía como si ya fueran las 6 de la tarde. Todo un día de una jornada de trabajo pesado. Y entonces venía a mi mente ese himno de la vejez feliz: a la vejez he llegado. Pero no, pues no soy tan viejo para andar así. No, pues eran los síntomas del dengue, ¿no? Que era un cansancio, un agotamiento. Para llegar a la casa de mis papás, no sé, un kilómetro cuando mucho, tenía que hacer una pausa ahí en la sombra de un árbol. O sea, pero ¿cómo es posible que a esta edad tenga que hacer pausas? Y entonces, en vez de cantar a la vejez he llegado, empecé a cantar: cada paso que dé yo en la vida, quiero siempre de Dios depender. Qué diferente, ¿no? Y antier me andaba pasando algo parecido. Caray, no me va a querer pasar el dengue. Y otra vez las canciones. Cansado del camino. Hombre, me siento cansado y todavía estoy diciendo que cansado del camino. Nada de eso. Los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas. Y empecé a repetir palabras y canciones que hablan de las promesas, de la fortaleza que Dios nos da. ¿Y saben qué? Funciona. Sí, yo a veces hay canciones que no me gustan porque tienen el mensaje muy bonito, pero la melodía muy deprimiente. Entonces, en la palabra, es cierto, hay expresiones de personas que estaban deprimidas y expresaron eso,
¿verdad? Pero si estás deprimido y te pones a cantar depresión, ¿te vas a levantar? Pues no. Tenemos que agarrar esas promesas, ¿verdad? Y confesarlas por fe y con fe. Y funciona. Funciona. El Señor da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Aunque los jóvenes se cansan y flaquean, los que esperamos en el Señor ¿tenemos qué? Nuevas fuerzas. Amén. Es real. Ahora, cuando lo dices con fe y porque lo lees y lo crees, es bueno. Pero cuando lo has vivido, es mejor. Entonces yo hablo desde la experiencia, que así literalmente, físicamente lo he experimentado. Y luego me ayuda de alguna manera a tener paciencia con los que por su edad o su enfermedad o lo que sea, pues la verdad no pueden y van como arrastrando la cobija y van de veras pidiéndole un permiso, un pie para dar el otro. Porque mi Dios me ha dado energía para caminar así, con fuerza, y luego a veces voy así literalmente, ay Señor, ayúdame a acabar este día. Digo, ay sí, ¿cuánta gente trabaja así? Porque es lo que tiene, o sea, ya no tiene salud, no tiene energía por la enfermedad, por la edad, por lo que sea. Entonces, esto nos ayuda a ser pacientes a todos con los pasos o el ritmo diferente de vida de otras personas. Y en todas las áreas, no solo en lo físico, también en lo espiritual. A veces nos desesperamos porque hay personas que pues, las vemos que no avanzan, ahí están estancadas en su carácter, en su espiritualidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Desecharlos? ¿Agarrar un látigo? Tampoco. Nuestra parte es continuar. Y al verlos continuar, podemos inspirarlos y orar por ellos, que Dios los levante, como me ha levantado a mí, que los levante también. Sí se puede. Sí se puede. Necesitamos avanzar creyendo las promesas de Dios, aunque esté allí. Ahora, fíjense, cómo estos obstáculos que iban superándose, se suponía que debería de incrementar la confianza en los hebreos para seguir luego con las conquistas posteriores. Y por eso usted va a recordar, usted va a leer en los salmos y en las escrituras cuando enfrentaban a un enemigo y siempre hacían alusión al Señor que los había sacado con mano fuerte y brazo poderoso. ¿Han notado eso? Cuando lee el Antiguo Testamento, sobre todo las conquistas desde el tiempo de Josué y también después con David, vemos que hace alusión a que Dios abrió el mar rojo, de que Dios los alimentó durante 40 años en el desierto, de que les mandó una nube en el día para que no se agotaran con el sol, y esa nube cuando era frío también les daba calor. Que una roca, de una piedra, de una roca les dio agua. Que abrió el Jordán, que derribó a Jericó. Todo eso eran experiencias que les ayudaban, alentaban a que los obstáculos siguientes eran nada comparándolos con los obstáculos tan mayores que habían ya vencido. Entonces, no sé cuánto tiempo tengas en el Señor, pero yo espero que ya hayas visto el mar rojo abierto. Ya hayas mirado la provisión de Dios durante todo ese tiempo que ha pasado. Ya hayas experimentado cuando menos un milagro para que eso sea suficiente para incrementar tu fe y tu confianza y seguir avanzando. Amén. Seguir avanzando. Porque Él abre el mar rojo, Él abrió el río Jordán, Él derribó las murallas de Jericó. No importa qué muralla enfrentes, si estamos con el Señor, tenemos la victoria asegurada. ¿Qué hace falta? Que en mí haya esa insatisfacción de que yo no me voy a quedar aquí en este nivel. Yo quiero avanzar, quiero desarrollar como persona, quiero ser cristiano. Ya no puedo decir mejor cristiano, ya quiero ser cristiano. ¿Verdad que sí? A ver, si vamos a orar más, pues déjalo en orar. ¿Verdad? Porque a veces ya no sabemos qué es orar. Voy a leer más la Biblia. Bueno, el asunto es,
Vamos a escuchar la voz de Dios que nos llama a estar más cerca de Él y la voz de nuestro espíritu que tiene hambre y sed del Señor también. Vamos a empaparnos de las promesas de Dios. Vamos a desarrollar esa fe, esa confianza en Él, y que entonces no nos desanimen las voces que quieran impedirnos, sino vamos a seguir confiando en Dios, que a su tiempo va a contestar. Así es, a su tiempo Él va a traernos la promesa hecha una realidad. Vamos a avanzar como pueblo siguiendo las instrucciones que nos manda el Señor. La lectura de Josué habla de que había una estrategia que hacer. Dios abriría la puerta, pero luego ellos tendrían que avanzar a su objetivo. Hay cosas que Dios va a hacer que no las podemos hacer tú y yo, pero otras que nos toca hacer a nosotros. Así es. Si queremos hacer ejercicio o hacer X cosa, tenemos que tener la agenda, tener el horario y hacerlo en ese momento. ¿Cuántas veces hemos quedado en proyectos de mejorar nuestra condición física, pero seguimos con los mismos hábitos de alimentación? No hacemos el descanso necesario o el ejercicio necesario. Entonces, una excusa muy común, muy general, mundial, universal es: no tengo. ¿Sabía que sabía? Todos tenemos las mismas 24 horas del día. Ni un segundo, ni una milésima de segundo más ni menos. ¿Qué es lo que hacemos? Aquello que consideramos importante. ¿Qué es lo que hacemos? Aquello que queremos. ¿Qué es lo que hacemos? Aquello que en nuestra escala de prioridades tiene su lugar. Entonces tenemos que reorganizar nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestros horarios, ¿verdad? Y ajustarnos a ellos, porque de nada sirve que lo pongas bien bonito. 2 horas de oración, 1 hora de lectura, y luego se llega el día. No, es que hoy tengo mucho que hacer. Hoy estoy muy cansado. No, tenemos que ser realistas y ajustarnos a los tiempos. Y así podremos avanzar. Así se van a caer las murallas de Jericó. Así es, avanzar, o sea, tener una determinación, ¿verdad?, para actuar y hacer aquello que nos corresponde y perseverar, no hacerlo un día y luego toda la semana, no. Yo seguido veo personas que quieren bajar de peso y dice, bueno, hoy estoy de fiesta. Y se echa su pastelito y su cocota. Hoy no, porque quién sabe que casi cada día tiene sus pretextos, ¿verdad? Y pasan los años y seguimos igual. Vamos a estar de pie y quisiera leerles una porción de la escritura que está en Romanos 8:28. Entre lo que dije es que Israel sabía a dónde se dirigía, ¿es cierto? Había una tierra que fluía leche y miel, una tierra fértil, eso es lo que quiere decir, fluía leche y miel. No se imaginen ríos de miel y ríos de leche, claro que no, era una tierra muy fértil que había que cultivar y había que cortar el forraje y alimentar las vacas y ordeñarlas para que hubiera leche, ¿verdad? Había muchas flores y había abejas y había que exponerse a que te picaran las abejas para sacar la miel. Entonces, pero el punto es que sabían a dónde iban. Entonces tú también necesitas saber a dónde vas, a dónde quieres llegar. Y entonces eso nos va a llevar a organizar nuestra vida para ajustar nuestra agenda y dar tiempo para lograr esa meta. Si quiero ser mejor, yo necesito estar consciente de esas flaquezas, de esas necesidades. ¿Qué rasgos de mi carácter necesitan mejorar o en cuáles voy a trabajar para poder llegar a donde quiero llegar? Y Romanos 8 nos plantea, creo, en pocas palabras, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque aquí está también otra muy importante. No es tanto qué quiero yo, sino qué quiere Dios de mí. ¿Qué quiere el Creador? ¿Qué quiere mi Señor?
¿Qué quiere mi Salvador? ¿Qué quiere aquel a quien yo quiero agradar, a quien le canto, a quien anhela mi alma? ¿Qué es lo que desea? Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esa parte me gusta, quisiera que la repitieran conmigo. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Una vez más. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Es el propósito de Dios, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces cuando lo vemos, ahí está el modelo, ¿verdad? La Biblia nos describe cómo es. Entonces eso debe de inspirarnos, es decir, así quiero ser yo. Pero soy muy impaciente. Entonces voy a trabajar y a orar que Dios me dé paciencia. ¿Es cierto? Así quiero ser yo, pero soy muy corajudo. Soy muy enojona. Tengo celos, tengo envidia. Ah, caray, entonces no me parezco tanto, pero me quiero parecer. Entonces cuando vemos el modelo, por eso dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. A escuchar su voz, a ver el modelo y no las otras voces que me quieren distraer, no los obstáculos que me quieren frenar, sino que yo voy a escuchar esa voz que dice, ven a mí, tú que estás cansado, trabajado de querer lograr ser lo que yo quiero que seas con tu esfuerzo, necesitas mi intervención, necesitas que yo cambie tu corazón, necesitas que yo te llene con mi Santo Espíritu.